Mi hermano excluye de su boda a mi novia puertorriqueña, porque no es apropiada para su círculo social, y me prohíbe traerla como acompañante. Sebastián me miró directamente a los ojos durante la cena navideña, en casa de mis padres, y declaró que Marisol no estaba invitada a su boda, porque simplemente no encaja con nuestro ambiente. El silencio en el comedor fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, mientras mi cuñada Fernanda sonreía con esa expresión de satisfacción que siempre mostraba cuando lograba que alguien más hiciera su trabajo sucio. Todos los presentes quedaron petrificados. Mi padre dejó caer su tenedor contra el plato con un tintineo metálico que resonó por toda la habitación. Mi madre se llevó una mano al pecho como si hubiera recibido un golpe físico. Sebastián mantuvo esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde que se casó con Fernanda y heredó la mentalidad elitista de su familia política. Tomé mi copa de vino, la levanté en un brindis burlón y dije con voz firme: «Qué interesante perspectiva, hermano, porque lo que tú no sabes es que Marisol conoce perfectamente tu círculo social». Entonces saqué mi teléfono y deslicé el dedo por una serie de fotografías que había estado guardando para el momento preciso. Soy Isabela Moreno. Tengo 28 años y trabajo como periodista de investigación para una revista digital. Durante los últimos 6 meses había estado documentando secretamente las actividades del círculo social de mi hermano, especialmente las de mi cuñada Fernanda. Lo que había descubierto sobre su apropiado grupo de amistades estaba a punto de cambiar la dinámica familiar para siempre. Marisol, mi novia desde hace 2 años, no solo era abogada corporativa de una prestigiosa firma, sino que había estado ayudándome a recopilar evidencia sobre las verdaderas actividades de la familia política de Sebastián. Lo que mi hermano no imaginaba era que su exclusión hacia Marisol acababa de sellar su propio destino. El problema había comenzado desde el día en que Sebastián anunció su compromiso con Fernanda Herrera Vázquez. Fernanda provenía de una familia que se consideraba de alta sociedad, aunque yo sospechaba que su riqueza era más apariencia que realidad. Desde el primer día, tanto ella como su familia habían mostrado una actitud despectiva hacia cualquiera que no cumpliera con sus estándares superficiales de clase. Sebastián, quien antes había sido mi hermano menor protector y cariñoso, gradualmente se había transformado en una versión pretenciosa de sí mismo. Durante los preparativos de la boda, que llevaba ya 8 meses de planificación obsesiva, Fernanda había establecido reglas estrictas sobre quién podía asistir. La lista de invitados se había convertido en un campo de batalla donde cada nombre era analizado según criterios de apropiabilidad social. Cuando mencioné casualmente que asistiría con Marisol, Fernanda inmediatamente frunció el ceño. ¿Tu amiga puertorriqueña?, había preguntado con un tono que destilaba desprecio. No estoy segura de que encaje con el ambiente que estamos creando para nuestro día especial. Sebastián había defendido inicialmente mi derecho a llevar a mi pareja, pero con el paso de las semanas, las constantes manipulaciones de Fernanda habían hecho efecto. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre cómo ciertos tipos de personas podrían sentirse incómodas en eventos tan elegantes. Sugería que tal vez sería mejor que Marisol no asistiera por su propio bien. La presión había escalado hasta convertirse en prohibiciones directas. Lo que más me dolía era ver cómo mi hermano había adoptado completamente el lenguaje discriminatorio de su futura esposa. El mismo Sebastián que había crecido conmigo en un hogar donde se nos enseñó a valorar a las personas por su carácter, no por su origen o estatus económico, ahora hablaba de círculos apropiados y ambientes adecuados, como si fuera un manual de etiqueta del siglo XIX. Marisol había soportado estos insultos con una dignidad que me llenaba de admiración y rabia a partes iguales. Como abogada especializada en casos de discriminación, entendía perfectamente las implicaciones legales y sociales de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, había elegido mantener un perfil bajo, diciéndome que no quería crear problemas en mi familia. Lo que yo no le había contado aún era que había estado utilizando mis habilidades periodísticas para investigar profundamente a la familia Herrera Vázquez. Durante meses había estado siguiendo pistas, entrevistando fuentes y recopilando documentos. Lo que había descubierto sobre las actividades empresariales de la familia de Fernanda era suficiente para escribir una serie de artículos explosivos. Pero había decidido guardar esa información como una póliza de seguro, esperando que nunca tuviera que usarla. La declaración pública de exclusión de mi hermano en la cena navideña había sido el detonante que necesitaba. Esa noche, después de la confrontación inicial en la mesa, había observado cómo mis padres intentaban mediar la situación. Mi madre, Carmen, trataba desesperadamente de mantener la paz familiar, sugiriendo que tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos. Mi padre, habitualmente un hombre de pocas palabras, se había quedado callado,
pero su expresión mostraba claramente su desaprobación hacia la actitud de Sebastián. Fernanda, por su parte, había interpretado mi reacción inicial como una simple rabieta que se resolvería con el tiempo. Me había dado palmaditas condescendientes en el hombro mientras susurraba: «Entiendo que estés molesta, Isabela, pero cuando madures un poco más, comprenderás que algunas decisiones se toman por el bien de todos». Esa frase había sido la gota que colmó el vaso. Durante las siguientes 2 semanas, fingí aceptar la decisión de mi hermano. Dejé de mencionar el tema de la boda y mantuve conversaciones superficialmente cordiales cuando nos encontrábamos en reuniones familiares. Sebastián y Fernanda interpretaron mi silencio como sumisión, asumiendo que finalmente había aceptado su veredicto. No tenían idea de que estaba utilizando ese tiempo para organizar meticulosamente toda la evidencia que había recopilado durante meses. Marisol, mientras tanto, había estado trabajando en su propio proyecto paralelo. Como abogada con experiencia en casos de fraude corporativo, había comenzado a notar patrones sospechosos en las empresas asociadas con la familia Herrera Vázquez. Cuando le conté sobre mi investigación periodística, decidimos combinar nuestros esfuerzos. El resultado había sido una imagen completa y devastadora de las verdaderas actividades del círculo apropiado de Fernanda. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras Fernanda y su familia rechazaban a Marisol por considerarla inadecuada para su círculo social, nosotras habíamos descubierto que ese mismo círculo estaba involucrado en actividades que harían que cualquier persona decente los evitara como a la peste. Los documentos que habíamos reunido mostraban una red de conexiones financieras cuestionables, sociedades fantasma y vínculos con individuos de reputación dudosa. El momento decisivo llegó cuando recibí una invitación formal para la boda. Era una elegante tarjeta con letras doradas que especificaba claramente Sebastián Moreno e Isabela Moreno, sin mención alguna de acompañante. Fernanda había añadido una nota manuscrita que decía: «Esperamos que entiendas que esta decisión es por el bien de todos los invitados». Esa nota se convirtió en la primera pieza de evidencia de mi carpeta de documentación. Esa misma tarde, llamé a Sebastián para una conversación privada. Quería darle una última oportunidad de reconsiderar su posición antes de proceder con las consecuencias que había estado planeando. Durante nuestra llamada telefónica, mi hermano mantuvo su postura inflexible. «Isabela, necesitas entender que este es mi día especial con Fernanda. No puedo permitir que nada lo arruine», me dijo con un tono que no reconocía como el de mi hermano. «Marisol es una buena persona, pero simplemente no encaja con nuestros invitados. Sería incómodo para todos». Cuando le pregunté específicamente qué aspectos de Marisol la hacían inapropiada, Sebastián se quedó sin respuestas coherentes. Murmuró algo sobre diferencias culturales y niveles sociales diferentes, frases que sonaban como si las hubiera memorizado directamente de Fernanda. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hermano había cruzado una línea de la cual no había retorno. La decisión de proceder con mi plan quedó completamente solidificada. Durante la siguiente semana, Marisol y yo trabajamos juntas para finalizar nuestra estrategia. Ella había identificado las vulnerabilidades legales específicas en las actividades de la familia Herrera Vázquez, mientras yo había preparado una serie de artículos que expondrían públicamente toda la información que habíamos recopilado. Pero antes de hacer público nuestro hallazgo, habíamos decidido darles una última oportunidad de rectificar su comportamiento. El plan era simple pero efectivo. Durante la despedida de soltero de Sebastián, que Fernanda había organizado como un evento conjunto con su despedida de soltera en un exclusivo club privado, haríamos nuestra revelación final. Todos los miembros del círculo apropiado estarían presentes, junto con mi familia y algunos amigos cercanos. Sería el escenario perfecto para demostrar quién realmente no encajaba en un ambiente de personas decentes. La noche anterior al evento, Sebastián me llamó para confirmar mi asistencia. Su voz sonaba extrañamente nerviosa, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. «Isabela, espero que vengas mañana sin resentimientos», me dijo. «Quiero que mi hermana esté ahí en este momento importante, aunque entiendo que estés molesta por la situación con Marisol». Le aseguré que asistiría y que había superado completamente cualquier molestia. Lo que no le mencioné era que Marisol también estaría presente, aunque no de la manera que él esperaba. Esa noche, mientras revisaba por última vez todos los documentos y evidencias que habíamos recopilado, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque estaba a punto de exponer las verdaderas personalidades de personas que una vez consideré familia. Determinación porque sabía que era lo correcto, no solo por Marisol y por mí, sino por cualquier otra persona que hubiera sido víctima de la arrogancia y discriminación de este grupo. El club privado donde se llevaba a cabo la despedida de soltero conjunto estaba decorado con un lujo ostentoso que rayaba en lo vulgar. Candelabros de cristal colgaban del techo,
mientras meseros uniformados servían champán en copas, que probablemente costaban más que el salario mensual de muchas personas. Fernanda había logrado reunir a todo su círculo de amigos apropiados, empresarios de dudosa reputación, esposas que vivían de las apariencias y jóvenes que habían heredado fortunas sin trabajar un solo día en sus vidas. Llegué exactamente a las 8 de la noche, usando un elegante vestido negro que había seleccionado específicamente para la ocasión. Mi apariencia debía proyectar confianza y autoridad, porque sabía que necesitaría ambas cualidades para lo que estaba a punto de hacer. Sebastián me recibió con un abrazo forzado, susurrando al oído: «Gracias por venir, Isabela. Significa mucho para mí que estés aquí». Su sonrisa parecía genuina, pero yo podía detectar la tensión en sus ojos. Fernanda apareció inmediatamente después, radiante en un vestido blanco que probablemente había costado más que el carro de muchas personas. Me saludó con besos al aire y comentó: «Qué bueno que decidiste acompañarnos esta noche. Estoy segura de que vas a pasar un momento maravilloso conociendo mejor a nuestros amigos». La ironía de sus palabras me hizo sonreír internamente, porque efectivamente iba a conocerlos mejor de lo que ella jamás había anticipado. Los primeros 30 minutos transcurrieron con conversaciones superficiales y presentaciones obligatorias. Los amigos de Fernanda me evaluaban con miradas calculadoras, determinando rápidamente que no pertenecía a su nivel social. Escuché comentarios susurrados sobre mi vestido modesto y mi trabajo como periodista, profesión que claramente consideraban inferior. Una de las amigas de Fernanda, una mujer llamada Valeria, me preguntó directamente: «¿Y dónde estudiaste? ¿En una universidad pública?». El desprecio en su voz era tan evidente que otros invitados se voltearon a mirar. Mientras fingía socializar con este grupo de personas despreciables, mentalmente repasaba toda la información que había recopilado sobre cada uno de ellos. Valeria, por ejemplo, era esposa de un empresario que había estado evadiendo impuestos durante años. La elegante Patricia, que acababa de hacer un comentario sarcástico sobre mi bolso, era directora de una fundación benéfica que desviaba fondos para gastos personales. El mismo Ricardo, padrino de la boda de Sebastián, tenía vínculos documentados con esquemas de lavado de dinero. La conversación tomó un giro particularmente desagradable cuando el grupo comenzó a discutir sobre el tipo de gente que debería tener acceso a ciertos espacios sociales. Fernanda lideró la discusión con comentarios que revelaban un clasismo y racismo profundamente arraigados. «Hay que ser muy cuidadosos con quién permitimos en nuestro círculo», declaró mientras gesticulaba dramáticamente con su copa de champán. «Algunas personas simplemente no entienden nuestros valores y tradiciones». Sebastián, quien en el pasado habría rechazado inmediatamente este tipo de conversación, ahora asentía como un títere. Incluso añadió: «Exactamente. Por eso es tan importante mantener estándares. No todos pueden adaptarse a nuestro ambiente». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto directo, porque confirmaban que mi hermano había sido completamente absorbido por la mentalidad tóxica de su futura esposa. El momento que había estado esperando llegó cuando Fernanda decidió usar mi presencia como ejemplo de sus buenas intenciones. Se dirigió al grupo completo y declaró: «Por eso me da tanto gusto que Isabela esté aquí esta noche. Aunque su amiga especial no pudo acompañarnos, siempre habrá espacio para la familia, sin importar las diferencias de criterio». La condescendencia en su voz era tan espesa que prácticamente se podía tocar. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento. Me puse de pie, levanté mi copa de champán y solicité la atención de todos los presentes. «Quiero hacer un brindis especial en honor de los novios y de este maravilloso círculo de amigos», anuncié con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Pero antes, creo que todos deberían conocer a alguien muy especial que ha estado deseando conocerlos durante mucho tiempo». Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. En cuestión de segundos, Marisol apareció en la entrada del salón privado, pero no como la mujer humilde que habían rechazado. Vestía un impecable traje de abogada y cargaba un elegante portafolio de cuero. Su presencia irradiaba la autoridad profesional que había desarrollado durante años, litigando casos complejos en tribunales federales. El shock en las caras de Sebastián y Fernanda fue inmediatamente visible. Fernanda palideció visiblemente mientras balbuceaba: «¿Qué? ¿Qué está haciendo ella aquí?». Sebastián me miró con una expresión de traición, como si yo hubiera violado algún acuerdo sagrado. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo varios de los invitados apropiados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, como si reconocieran a Marisol de algún contexto que no podían ubicar inmediatamente. «Permítanme presentarles apropiadamente a Marisol Ruiz», dije con voz clara y firme. Socia principal del bufete de abogados Morrison, Kleiner & Associates, especializada en casos federales de fraude corporativo y crimen financiero. Durante los últimos 6 meses, ha estado investigando las actividades empresariales de varias personas presentes en esta habitación.
El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los hielos en las copas de los invitados petrificados. Marisol se acercó con paso firme y colocó su portafolio sobre la mesa central. «Buenas noches», saludó con voz profesional. «Es un placer finalmente conocer en persona a tantas figuras prominentes de mis investigaciones». Abrió el portafolio y comenzó a extraer carpetas organizadas meticulosamente. «Tengo aquí documentación extensa sobre actividades financieras irregulares, evasión fiscal y, en algunos casos, vínculos con organizaciones de reputación cuestionable». La reacción fue inmediata y caótica. Ricardo, el padrino de la boda, se puso de pie tan abruptamente que derribó su silla. «Esto es ridículo», gritó con voz temblorosa. «¿Quién se creen que son para venir aquí con acusaciones sin fundamento?» Pero su bravuconería se desvaneció cuando Marisol sacó una fotografía específica que lo mostraba en una reunión con individuos que habían sido arrestados por lavado de dinero apenas 3 meses antes. Valeria intentó tomar una postura desafiante. «Esto es claramente una venganza personal porque no la invitaron a la boda», declaró con voz chillona. «Son solo acusaciones maliciosas de una resentida». Sin embargo, su confianza se evaporó cuando Marisol le mostró copias de los estados financieros de su fundación benéfica, donde las discrepancias entre los fondos recaudados y los gastos reportados eran evidentes incluso para alguien sin conocimientos contables. Fernanda, quien hasta ese momento había mantenido su compostura, finalmente explotó. «¡Esto es una emboscada!», gritó histéricamente. «¡Es una trampa! Sebastián, haz algo. Échalas de aquí inmediatamente». Pero cuando se volvió hacia mi hermano buscando apoyo, encontró a un hombre completamente paralizado. Sebastián había tomado uno de los documentos de Marisol, y su rostro había perdido todo el color mientras leía evidencia de transacciones financieras que involucraban directamente a la empresa familiar de Fernanda. Lo que Sebastián estaba descubriendo era que su futura esposa había estado ocultando la verdadera fuente de la riqueza de su familia. Los documentos mostraban que las empresas Herrera Vázquez habían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente de actividades ilegales durante años. Fernanda no solo había estado viviendo una mentira, sino que había estado arrastrando a mi hermano hacia una asociación que podría destruir su carrera y su reputación permanentemente. «Isabela», murmuró Sebastián con voz quebrada, «¿por qué no me dijiste nada sobre esto antes?». Su pregunta contenía una mezcla de traición, confusión y el dawning horror de comprender en qué se había metido. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que todas las conexiones empresariales que Fernanda había prometido para su futuro estaban fundamentadas en actividades criminales. «Te lo habría dicho hace meses», respondí con calma, «si me hubieras permitido tener una conversación honesta contigo». Pero cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones sobre Fernanda y su familia, me descartabas inmediatamente. Preferiste creer que mis objeciones eran simples celos o inmadurez. Mis palabras cortaron profundo, porque ambos sabíamos que era exactamente lo que había ocurrido. Mientras el caos continuaba desarrollándose alrededor nuestro, Marisol mantuvo su profesionalismo impecable, continuó presentando evidencia de manera metódica, explicando las implicaciones legales de cada documento. Varios de los invitados comenzaron a abandonar discretamente el evento, claramente preocupados por las posibles consecuencias de ser asociados con la información que se estaba revelando. Patricia, la directora de la Fundación Corrupta, intentó un último esfuerzo desesperado por desacreditar a Marisol. «Nadie va a creer las palabras de una persona como tú contra familias establecidas como las nuestras», declaró con veneno en su voz. El racismo implícito en su comentario era tan obvio que incluso algunos de sus propios amigos se alejaron visiblemente de ella. Marisol la miró directamente a los ojos y respondió con una sonrisa fría. «Tiene razón, señora Mendoza. Por eso no voy a depender de mi palabra. Mañana por la mañana, copias de toda esta documentación serán entregadas simultáneamente al Servicio de Impuestos Internos, al FBI y a la Oficina del Fiscal Federal. También estarán disponibles para cualquier medio de comunicación que desee investigar más profundamente estas conexiones». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Fernanda, viendo que su mundo se desmoronaba alrededor de ella, hizo un último intento desesperado por salvarse. Se arrojó hacia Sebastián, agarrando su brazo dramáticamente. «Sebastián, mi amor, esto es todo falso. Están inventando todo para destruir nuestra felicidad,
No puedes creerles más que a mí. Pero Sebastián la apartó gentilmente, sus ojos fijos en los documentos que había estado leyendo. Fernanda, dijo mi hermano con voz quebrada, estos documentos muestran transacciones de tu cuenta personal, muestran pagos que hiciste personalmente. No hay manera de que Isabela o Marisol hayan inventado esto. La realidad de la situación finalmente había penetrado completamente su negación. Su futura esposa no solo había estado mintiendo sobre sus valores y principios, sino que había estado mintiendo sobre la naturaleza fundamental de su existencia. En ese momento, observé algo que no había visto en mi hermano durante años. Una chispa de la persona decente que había sido antes de conocer a Fernanda. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos y dijo, Isabela, lo siento mucho, lo siento por todo, por cómo te traté, por cómo traté a Marisol, por no escucharte cuando intentaste advertirme. Su disculpa era genuina, pero sabía que las palabras solas no podrían reparar el daño que había causado. Los últimos invitados comenzaron a dispersarse rápidamente, cuando se dieron cuenta de que la fiesta había terminado definitivamente. Algunos se despidieron apresuradamente, otros simplemente desaparecieron sin decir palabra. El elegante salón privado que había sido decorado para una celebración se había convertido en la escena de una revelación devastadora que cambiaría vidas permanentemente. Fernanda, viendo que había perdido completamente el control de la situación, intentó una táctica diferente. Se dirigió directamente a Marisol, con lágrimas obviamente falsas en los ojos. Por favor, suplicó, no hagas esto. Puedo cambiar. Podemos ser amigas. No tienes que destruir a toda mi familia por un malentendido. Su actuación era tan transparente que resultaba casi cómica. Marisol la miró con la misma expresión que probablemente reservaba para los criminales que enfrentaba en la corte. Señorita Herrera Vázquez, esto no es personal. Es justicia. Durante años, usted y su familia han estado robando dinero destinado a ayudar a personas necesitadas. Han estado evadiendo impuestos que deberían financiar servicios públicos. Han estado asociándose con criminales conocidos. Las consecuencias que enfrentarán no son venganza. Son el resultado natural de sus propias decisiones. Mientras recogíamos los documentos y nos preparábamos para partir, Sebastián se acercó a nosotras una última vez. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto?, preguntó desesperadamente. ¿Alguna manera de que pueda compensar por todo lo que hice? Pude ver en sus ojos que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo su relación conmigo, sino su integridad moral y posiblemente su futuro profesional. Puedes empezar, le dije firmemente. Cooperando completamente con las autoridades cuando vengan a investigar, puedes ser honesto sobre todo lo que sabías y cuándo lo supiste, y puedes aceptar que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Mi respuesta era clara. El perdón no llegaría fácilmente, y la reconciliación dependería de sus acciones futuras, no de sus promesas actuales. Esa noche, mientras Marisol y yo conducíamos de regreso a casa, procesé todo lo que había ocurrido. La confrontación había sido más satisfactoria de lo que había anticipado, no por el dolor que había causado, sino porque finalmente la verdad había salido a la luz. Fernanda y su círculo de amigos apropiados habían sido expuestos por lo que realmente eran. Criminales disfrazados de sociedad respetable. Marisol rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Su pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Me sentía aliviada de que la verdad finalmente hubiera sido revelada. Me sentía satisfecha de que la justicia finalmente se estuviera sirviendo. Pero también me sentía triste por mi hermano, quien había estado tan cegado por el amor y la ambición que había perdido de vista quién era realmente. Me siento como si finalmente hubiera recuperado mi voz. Respondí después de pensar cuidadosamente. Durante meses permití que me hicieran sentir inferior, inadecuada, inapropiada, pero resulta que nosotras éramos las únicas personas apropiadas en esa habitación. La ironía de la situación no se me escapaba. Al rechazar a Marisol por no ser apropiada para su círculo, habían revelado que su círculo era completamente inapropiado para cualquier persona decente. Los días siguientes a la confrontación en el club privado trajeron una cascada de consecuencias que superaron incluso mis expectativas más optimistas. Marisol había cumplido su promesa de entregar toda la documentación a las autoridades correspondientes, y las investigaciones formales comenzaron inmediatamente. El FBI allanó simultáneamente las oficinas de 3 empresas relacionadas con la familia Herrera Vázquez, confiscando computadoras, archivos y registros financieros. Los medios de comunicación locales se alimentaron vorazmente de la historia. La caída de una familia que había proyectado una imagen de respetabilidad social mientras participaba en actividades criminales era exactamente el tipo de escándalo que captura la atención pública. Fernanda,
quien había pasado años cultivando cuidadosamente su imagen en las páginas sociales de revistas y periódicos, ahora aparecía en las portadas por razones completamente diferentes. Ricardo, el padrino de la boda que había intentado intimidarnos durante la confrontación, fue arrestado apenas una semana después. Las fotografías que Marisol había mostrado esa noche eran solo la punta del iceberg de su participación en esquemas de lavado de dinero. Su arresto fue seguido rápidamente por el de 2 asociados más del círculo social de Fernanda, creando un efecto dominó que continuaría durante meses. Valeria, la mujer que había hecho comentarios despectivos sobre mi educación, vio cómo su fundación benéfica era cerrada permanentemente después de que las autoridades descubrieran que menos del 10% de los fondos recaudados había llegado realmente a las causas proclamadas. El resto había sido desviado para financiar el lujoso estilo de vida de ella y su esposo, quien también enfrentó cargos por evasión fiscal. La reacción de mi familia inmediata fue compleja y emotiva. Mis padres, quienes inicialmente habían estado confundidos por el drama en el club privado, gradualmente fueron comprendiendo la magnitud de lo que había sido revelado. Mi madre me llamó llorando 3 días después del incidente. Isabela, no tenía idea de que estabas protegiendo a Sebastián de personas tan terribles. Su apoyo tardío era consolador, aunque no podía borrar los meses de tensión familiar. Mi padre, tradicionalmente un hombre de pocas palabras, fue más directo en su respuesta. Durante una cena familiar organizada específicamente para discutir la situación, declaró firmemente: Isabela hizo lo correcto. Sebastián necesitaba ver la verdad sobre esas personas antes de que fuera demasiado tarde. Su validación significaba mucho para mí, especialmente considerando que había dudado de mi propio juicio durante los meses de conflicto familiar. Sebastián, mientras tanto, estaba navegando por las ruinas de lo que había sido su vida planificada. La boda, obviamente, fue cancelada. Fernanda había desaparecido de su vida tan abruptamente como había aparecido, dejando atrás solo facturas sin pagar y un rastro de mentiras develadas. Mi hermano había perdido no solo a su prometida, sino también las conexiones profesionales que había cultivado a través de ella, muchas de las cuales ahora estaban bajo investigación federal. El proceso de reconciliación entre Sebastián y yo fue gradual y doloroso. Él había solicitado una reunión privada conmigo aproximadamente 2 semanas después de los eventos en el club. Nos encontramos en un pequeño café lejos del centro de la ciudad, donde las probabilidades de ser reconocidos o interrumpidos eran mínimas. Sebastián se veía como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Isabela, comenzó con voz ronca, necesito que sepas que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste. También necesito que sepas que no espero tu perdón inmediato. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo volver a ser la persona que era antes de conocer a Fernanda. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las promesas fáciles. Durante nuestra conversación de 2 horas, Sebastián me contó detalles sobre cómo Fernanda había manipulado gradualmente sus percepciones y valores. Describió un proceso sutil pero sistemático de aislamiento de sus viejas amistades, redefinición de sus principios morales y adopción de actitudes que anteriormente habría rechazado. Su relato pintaba un cuadro de manipulación psicológica que explicaba, aunque no excusaba, su transformación. Pero lo que más me duele, admitió con lágrimas genuinas, es cómo traté a Marisol. Ella nunca me había hecho nada malo, y yo la juzgué únicamente basándome en prejuicios que Fernanda había plantado en mi cabeza. Su arrepentimiento parecía auténtico, pero yo sabía que las disculpas solas no podrían reparar el daño causado por meses de discriminación y exclusión. Le expliqué claramente que cualquier posibilidad de reconciliación dependería de acciones consistentes durante un periodo extendido, no de conversaciones emotivas o promesas momentáneas. Sebastián, le dije firmemente, si realmente quieres reparar nuestra relación, necesitas demostrar con hechos que has aprendido de esta experiencia. Las palabras son fáciles. Los cambios reales son difíciles. Marisol, por su parte, manejó toda la situación con la gracia profesional que había llegado a admirar profundamente en ella. Cuando Sebastián pidió específicamente reunirse con ella para disculparse personalmente, ella accedió, pero estableció condiciones claras. La reunión tendría lugar en su oficina durante horario laboral, mantendría un tono profesional, y no habría expectativas de que ella debía proporcionar absolución emocional. Durante esa reunión, según me contó Marisol después, Sebastián había sido genuinamente humilde. Había reconocido específicamente cómo su comportamiento había sido discriminatorio y hiriente. Había expresado comprensión de que sus acciones habían tenido implicaciones más amplias que el simple rechazo personal. Pero Marisol mantuvo límites profesionales apropiados, aceptando sus disculpas sin comprometerse a una amistad futura.
Los meses siguientes trajeron una serie continua de desarrollos legales que mantuvieron la historia en las noticias locales. Fernanda, quien había intentado inicialmente negar cualquier conocimiento de las actividades ilegales de su familia, eventualmente se declaró culpable de múltiples cargos menores, a cambio de cooperar en investigaciones más amplias. Su sentencia incluía tiempo en prisión federal, restitución financiera masiva y prohibición permanente de servir en juntas directivas de organizaciones benéficas. Los padres de Fernanda enfrentaron consecuencias aún más severas. Su imperio empresarial, construido durante décadas de actividades fraudulentas, fue completamente desmantelado. Las propiedades fueron confiscadas, las cuentas bancarias congeladas y los activos liquidados para pagar restituciones a las víctimas de sus esquemas. La familia, que había proyectado una imagen de riqueza heredada y respetabilidad social, terminó enfrentando la bancarrota y el ostracismo social completo. Patricia, la directora de la fundación corrupta que había hecho comentarios racistas sobre Marisol, recibió una sentencia particularmente severa debido a la naturaleza de sus crímenes. Robar dinero destinado a ayudar a niños necesitados fue visto por el juez como especialmente reprehensible. Su sentencia incluyó no solo tiempo en prisión, sino también la prohibición permanente de trabajar en cualquier organización sin fines de lucro. Mientras observaba cómo se desarrollaban las consecuencias legales, experimenté una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con venganza personal. La justicia se estaba sirviendo no porque yo había orquestado una trampa cruel, sino porque finalmente la verdad había salido a la luz. Estas personas habían estado lastimando a otros durante años. Ahora finalmente enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones. Mi carrera profesional recibió un impulso inesperado como resultado de mi papel en exponer esta red de corrupción. Varios medios de comunicación regionales me ofrecieron posiciones de mayor prominencia, reconociendo la calidad de mi trabajo investigativo. Una revista nacional me comisionó para escribir una serie de artículos sobre corrupción en organizaciones benéficas, utilizando el caso Herrera Vázquez como punto de partida. Marisol también vio beneficios profesionales significativos. Su manejo experto del caso atrajo la atención de firmas legales prestigiosas y organizaciones de aplicación de la ley. Recibió ofertas para posiciones de mayor responsabilidad, incluyendo una oportunidad de trabajar directamente con el Departamento de Justicia en casos federales de fraude financiero. Su reputación como abogada meticulosa y ética se solidificó permanentemente. Un año después de los eventos en el club privado, Sebastián había demostrado consistentemente su compromiso con cambiar realmente. Había terminado toda asociación con personas conectadas al círculo social de Fernanda. Había buscado terapia para comprender cómo había sido manipulado tan completamente. Más importante aún, había comenzado a trabajar voluntariamente con organizaciones que ayudaban a víctimas de fraude financiero. Durante una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi padre, Sebastián se acercó a Marisol y a mí con humildad genuina. «Quiero agradecerles», dijo simplemente, «por salvarme de convertirme en alguien que no habría podido vivir conmigo mismo siendo». Su gratitud era auténtica, y pude ver en sus ojos que finalmente entendía completamente lo que había estado a punto de perder. La reconciliación completa entre Sebastián y yo tomó tiempo, pero eventualmente se logró a través de acciones consistentes, en lugar de promesas vacías. Él demostró repetidamente que había rechazado permanentemente los valores superficiales que Fernanda había intentado inculcarle. Cuando conoció a alguien nuevo, una profesora de escuela primaria llamada Esperanza, fue específicamente transparente sobre su pasado y las lecciones que había aprendido. Marisol y yo, mientras tanto, habíamos decidido formalizar nuestra relación a través del matrimonio. La ceremonia fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de mis padres con solo familiares cercanos y amigos verdaderos presentes. Sebastián sirvió como uno de mis acompañantes, un rol que había ganado de vuelta a través de meses de demostrar que se había convertido nuevamente en el hermano que recordaba de nuestra infancia. Durante nuestro primer baile como pareja casada, reflexioné sobre el viaje extraordinario que nos había llevado a este momento. Una confrontación que había comenzado con discriminación y exclusión había terminado revelando verdades que cambiaron vidas para mejor. La justicia había sido servida, las relaciones familiares habían sido reparadas donde era posible, y las personas verdaderamente apropiadas habían encontrado su lugar correcto en el mundo. La historia del círculo apropiado de Fernanda se convirtió en un caso de estudio utilizado en escuelas de derecho y programas de periodismo como ejemplo de cómo la investigación meticulosa puede exponer redes de corrupción. El club privado donde había ocurrido la confrontación cerró permanentemente después de que se revelara que había sido utilizado regularmente para reuniones relacionadas con actividades ilegales. 2 años después de los eventos, recibí una carta inesperada de Fernanda desde la prisión federal donde estaba cumpliendo su sentencia.
La carta era una disculpa tardía y aparentemente sincera por su comportamiento discriminatorio y las consecuencias de sus acciones. Expresaba arrepentimiento particular por cómo había tratado a Marisol y reconocía que había estado completamente equivocada en sus juicios. Después de discutirlo con Marisol, decidí no responder a la carta. Aunque parecía genuina, ambas sentíamos que el tiempo para disculpas ya había pasado. Las consecuencias de las acciones de Fernanda habían seguido su curso natural, y no teníamos obligación de proporcionar absolución o consuelo. La justicia había sido servida. Eso era suficiente. En el presente, mi vida está llena de relaciones auténticas con personas que valoran el carácter sobre el estatus social. Marisol y yo hemos construido un círculo de amigos basado en valores compartidos de honestidad, integridad y respeto mutuo. Sebastián ha encontrado felicidad genuina con Esperanza, quien aprecia su crecimiento personal y su compromiso con ser una mejor persona. Mis padres, quienes inicialmente habían estado confundidos por todo el drama, ahora expresan regularmente su orgullo por cómo manejé una situación imposible. Siempre supimos que habías criado a una hija fuerte, me dijo mi madre recientemente, pero no nos habíamos dado cuenta de cuán valiente eras realmente. Su reconocimiento tardío es gratificante, aunque ya no necesito validación externa para sentirme segura de mis decisiones. El trabajo voluntario que Sebastián comenzó como parte de su redención personal se ha convertido en una pasión genuina. Ahora sirve en la junta directiva de una organización que ayuda a víctimas de fraude financiero, utilizando su experiencia personal para identificar señales de advertencia de manipulación. Su transformación de víctima a defensor ha sido uno de los aspectos más satisfactorios de toda esta experiencia. La fundación corrupta que Patricia había dirigido fue reemplazada por una organización completamente nueva, con supervisión estricta y transparencia financiera total. Las familias que habían sido víctimas de su fraude finalmente recibieron la ayuda que se les había prometido originalmente. Ver a estos niños recibir los recursos que necesitaban proporcionó un sentido de justicia completa que ninguna venganza personal podría haber logrado. Mientras reflexiono sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que la verdadera victoria no fue exponer a personas corruptas o ganar una confrontación familiar. La verdadera victoria fue mantener mi integridad y la de Marisol ante la presión de conformarnos con estándares que sabíamos que estaban equivocados. Rechazar la invitación a ser apropiadas para un círculo inapropiado fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre cómo manejar situaciones donde se enfrentan discriminación o exclusión injusta, siempre comparto la misma perspectiva. La verdad tiene poder, la documentación tiene valor, y la paciencia tiene recompensas. No siempre es necesario confrontar inmediatamente. A veces es más efectivo investigar, preparar y responder estratégicamente cuando el momento es correcto. Fernanda había dicho que Marisol no era apropiada para su círculo social. Al final, resultó que su círculo social no era apropiado para ninguna persona decente. La ironía de esa revelación continúa proporcionándome satisfacción cada vez que recuerdo cómo terminó esta historia. La exclusión que había parecido tan dolorosa inicialmente se convirtió en la bendición que nos protegió de ser asociadas con criminales y personas moralmente corruptas. El legado más duradero de toda esta experiencia ha sido la comprensión profunda de que las verdaderas cualidades apropiadas no tienen nada que ver con origen étnico, estatus económico o conexiones sociales. Las cualidades apropiadas son la honestidad, la integridad, el respeto por otros y la disposición a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Por esos estándares, Marisol y yo siempre habíamos sido las personas más apropiadas en cualquier habitación. 3 años después de la confrontación, la casa donde se había celebrado la despedida de soltero fue vendida en una subasta judicial como parte de la liquidación de activos de la familia Herrera Vázquez. El edificio que una vez había sido símbolo de riqueza y estatus social, ahora albergaba oficinas para una organización sin fines de lucro, que ayudaba a inmigrantes con servicios legales gratuitos. La transformación era una metáfora perfecta de cómo la justicia había prevalecido sobre la corrupción. Marisol recibió un reconocimiento nacional por su trabajo en exponer la red de fraude financiero. Durante la ceremonia de premiación, dio un discurso que resumía perfectamente nuestra experiencia. A veces, ser excluida de los círculos equivocados es la mejor protección que puedes recibir. La verdadera pertenencia viene de estar rodeada de personas que te valoran por quien eres, no por lo que posees o de dónde vienes. Las cicatrices de la discriminación que habíamos enfrentado se han convertido en fuentes de fortaleza.
Cada vez que vemos a alguien siendo juzgado injustamente por su origen o apariencia, intervenimos con la confianza de quienes han enfrentado y vencido ese tipo de prejuicio. Nuestras voces se han vuelto más fuertes porque sabemos el poder que tiene defender la verdad contra la injusticia. Sebastián y Esperanza se casaron en una ceremonia sencilla pero genuina, 2 años después de que él terminara completamente su proceso de transformación personal. Durante su discurso en la recepción, mi hermano se dirigió directamente a Marisol y a mí. Gracias por no permitir que me convirtiera en alguien que habría perdido la capacidad de amar y ser amado genuinamente. Gracias por salvar no solo mi futuro, sino mi alma. Los niños que habían sido perjudicados por el fraude de la Fundación de Patricia ahora reciben educación, atención médica y oportunidades que nunca habrían tenido si la corrupción hubiera continuado. Varias de esas familias nos han contactado a lo largo de los años para expresar su gratitud. Sus historias de superación y progreso proporcionan una satisfacción más profunda que cualquier venganza personal podría haber ofrecido. La investigación periodística que inicié sobre corrupción en organizaciones benéficas se expandió en una serie nacional que resultó en reformas legislativas sobre transparencia financiera en el sector sin fines de lucro. Mi trabajo ayudó a crear salvaguardas que protegerán a futuras víctimas de esquemas similares. Ver cambios sistémicos positivos emergiendo de nuestra experiencia personal ha sido profundamente gratificante. Fernanda cumplió su sentencia completa sin reducciones por buen comportamiento. Las últimas noticias que recibimos indicaban que estaba trabajando en un empleo de salario mínimo y viviendo en un apartamento modesto, circunstancias muy diferentes de la vida lujosa que había disfrutado mientras robaba a otros. Su caída fue completa y permanente, exactamente proporcional al daño que había causado durante años. Ricardo, el padrino que había intentado intimidarnos durante la confrontación, recibió la sentencia más severa del grupo, debido a su papel central en múltiples esquemas de lavado de dinero. Su arrogancia durante el juicio solo sirvió para irritar al juez y resultar en penalidades adicionales. La última vez que su nombre apareció en las noticias fue en relación con la confiscación final de su casa familiar para pagar restituciones a las víctimas. El club privado donde había ocurrido la confrontación no solo cerró, sino que su licencia fue revocada permanentemente después de que se descubriera que los administradores habían estado colaborando conscientemente con actividades ilegales. El edificio ahora alberga un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos a familias de bajos ingresos, otro ejemplo de cómo los espacios que una vez excluyeron a personas decentes ahora las sirven. Valeria, quien había hecho comentarios despectivos sobre mi educación pública, perdió no solo su posición en la fundación corrupta, sino también su estatus social por completo. Sus antiguos amigos la evitaron una vez que se reveló el alcance de su participación en el fraude. La última información que tuvimos indicaba que estaba trabajando como dependiente en una tienda, una ironía considerando su actitud anterior hacia el trabajo común. Los padres de Fernanda, quienes habían sido los arquitectos principales de la red de corrupción familiar, enfrentaron no solo consecuencias legales, sino también el ostracismo completo de la comunidad empresarial que una vez los había respetado. Su reputación fue tan completamente destruida que tuvieron que mudarse a otra ciudad para evitar el reconocimiento constante de su vergüenza pública. Marisol y yo hemos establecido una pequeña fundación que proporciona becas legales para estudiantes de bajos ingresos que aspiran a carreras en justicia criminal. Cada año, ayudamos a varios jóvenes talentosos a obtener la educación que necesitan para convertirse en abogados que lucharán contra la corrupción y defenderán a los vulnerables. Es nuestra manera de asegurar que la justicia continúe prevaleciendo sobre el privilegio injusto. La transformación de Sebastián ha sido tan completa que ahora sirve como ejemplo en programas que ayudan a personas que han sido víctimas de manipulación psicológica en relaciones. Su disposición a compartir su historia honestamente ha ayudado a otros a reconocer señales de advertencia similares en sus propias vidas. Ver a mi hermano usar su experiencia dolorosa para ayudar a otros ha completado finalmente su redención personal. Nuestros padres, quienes inicialmente habían estado confundidos por toda la situación, ahora son algunos de nuestros defensores más fuertes. Mi madre frecuentemente cuenta la historia de cómo sus hijas demostraron que el carácter siempre vence al dinero. Mi padre, en sus conversaciones con otros hombres de su generación, enfatiza la importancia de juzgar a las personas por sus acciones,
en lugar de por su apariencia o estatus. El impacto de nuestra confrontación se extendió mucho más allá de las personas directamente involucradas. Varias organizaciones benéficas en la región implementaron voluntariamente mayor transparencia financiera para evitar ser asociadas con el escándalo. La comunidad empresarial local desarrolló estándares más estrictos para verificar antecedentes antes de formar asociaciones. Nuestras acciones catalizaron cambios positivos sistémicos. Cuando ocasionalmente me encuentro con personas que conocían a Fernanda o su círculo social, las reacciones varían desde vergüenza hasta gratitud por haber expuesto la verdad. Muchos admiten que habían tenido sospechas sobre algunas de las actividades, pero no habían tenido el valor o los recursos para investigar más profundamente. Nuestro ejemplo los inspiró a ser más vigilantes sobre las asociaciones que forman. La casa donde Sebastián había vivido con Fernanda fue vendida rápidamente después de su separación. Él se mudó a un apartamento modesto y comenzó a reconstruir su vida desde cero, basándola en valores auténticos en lugar de aspiraciones superficiales. Su nueva humildad y perspectiva genuina lo convirtieron en una persona mucho más feliz y completa de lo que había sido durante su periodo de pretensión social. Esperanza, la mujer con quien Sebastián eventualmente se casó, nos contó que una de las cualidades que más admiraba en él era su honestidad total sobre su pasado y los errores que había cometido. Su capacidad de crecer desde experiencias dolorosas demostró que las personas pueden cambiar genuinamente cuando están dispuestas a enfrentar verdades difíciles sobre sí mismas. El trabajo de Marisol con el Departamento de Justicia Federal ha resultado en la exposición de varias otras redes de corrupción similares. Su experiencia con el caso Herrera Vázquez la convirtió en una experta reconocida en identificar esquemas de fraude financiero sofisticados. Su carrera ha florecido de maneras que nunca habría sido posible si hubiéramos permanecido silenciosas ante la discriminación. Mi propia carrera periodística se ha beneficiado enormemente de la credibilidad que gané a través de esta investigación. Ahora soy consultada regularmente por otros medios de comunicación cuando surgen historias similares de corrupción en organizaciones aparentemente respetables. Mi trabajo ha contribuido a exponer múltiples casos adicionales de fraude en fundaciones benéficas y organizaciones sociales. Los efectos a largo plazo de nuestra confrontación continúan desarrollándose años después. Recientemente, uno de los jóvenes que recibió una beca de nuestra fundación se graduó como el mejor de su clase en la Escuela de Derecho y aceptó una posición con el Departamento de Justicia. Ver cómo nuestras acciones continúan generando impactos positivos en nuevas generaciones proporciona una satisfacción que perdura. Cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que el momento más importante no fue la confrontación dramática en el club privado. El momento más importante fue cuando decidí que no iba a permitir que otros definieran mi valor o el de Marisol basándose en prejuicios y discriminación. Esa decisión interna de mantener nuestra dignidad fue lo que hizo posible todo lo que siguió. La exclusión de la boda de Sebastián, que inicialmente había parecido tan dolorosa y humillante, terminó siendo el catalizador que nos protegió de ser asociadas con personas criminales y nos permitió exponer injusticias que habían estado ocultas durante años. Lo que Fernanda había intentado como un acto de crueldad se convirtió en el momento que cambió nuestras vidas para mejor y trajo justicia a muchas víctimas. Hoy, cuando Marisol y yo asistimos a eventos sociales, lo hacemos rodeadas de personas que nos respetan y valoran por quienes somos genuinamente. No necesitamos fingir ser algo que no somos, ni tolerar discriminación para encajar en grupos donde no pertenecemos. Hemos construido nuestro propio círculo verdaderamente apropiado, basado en valores reales en lugar de pretensiones superficiales. La justicia que prevalece al final de esta historia no es la venganza temporal de una confrontación dramática. Es la justicia duradera de vidas vividas con integridad, de verdades que finalmente salen a la luz, de personas corruptas que enfrentan las consecuencias reales de sus acciones, y de víctimas que encuentran no solo vindicación, sino también la fuerza para ayudar a otros que enfrentan injusticias similares. En el análisis final, Fernanda tenía razón sobre una cosa. Marisol y yo no éramos apropiadas para su círculo social. Éramos demasiado honestas, demasiado íntegras y demasiado decentes para ese ambiente corrupto. Su exclusión no nos castigó, nos protegió. Y cuando finalmente respondimos, no fue con venganza personal, sino con la verdad que había estado esperando ser revelada. Esa verdad no solo nos liberó a nosotras, sino que liberó a muchas otras víctimas de años de engaño y explotación.